normal y saludable. Sí. Y en estos casos tenemos que buscar profesionales, realmente. Gente que se va capacitando, gente que estudia, que está en la temática y que no se queda con el acá, con Entre Ríos, con Argentina, sino también escucha voces no es que escucha voces, Ramírez, escucha voces de profesionales de otros países y se capacita en otros lugares para poder traer a nuestra ciudad soluciones a la problemática de la salud. No le va a descontar ¿No me va a descontar nada? Bueno, yo solo voy a resumir todo ese palabrerío que usted dijo, vendiendo humo. Gente profesional. Exactamente. Con eso resumimos todo. Nos visita en nuestros estudios nuevos de lujo, nosotros la invitamos al estudio anterior, ¿se acuerda? Sí, claro. Era muy chiquito y de igual manera ella venía a contarnos sobre las diferentes jornadas donde participaba. Hace mucho, exactamente. Entonces ahora nosotros la invitamos porque están bajo un trabajo muy, pero muy importante sobre el síndrome de Rett. Y usted dirá, ¿qué es el síndrome de Rett? ¿Qué es el síndrome de Rett? Se lo estoy preguntando porque no aguanto más. Bueno, yo tampoco lo sé, por eso la llamé. ¿A quién? A la doctora, nuestra nutricionista, Ayelen Pérez, que está en nuestros estudios. La verdad, es un placer tenerte, Ayelen. Y bueno, estuvimos charlando antes fuera de micrófono y súper interesante. Y ojalá nuestros oyentes se queden y que esto también pueda ser replicado en nuestras redes y que puedan escuchar esta parte de la nota para muchos papás que por ahí no encuentran la problemática. No estamos solos, Ayelen, tampoco, ¿no? Bienvenida. Primero, buenos días, gracias por aceptar que hoy podamos venir a contar un poco sobre el síndrome de Rett. Muy contenta por estar, las instalaciones están muy lindas y hoy nos acompañan Mabel y Julián. Mabel es médica, es mamá de Rocío que tiene síndrome de Rett. Mabel ahora se va a presentar. Julián es gastroenterólogo infantil, motilista y la verdad que también se dedica a alimentación, a autismo y todo lo que tiene que ver con las complicaciones gastrointestinales propios de su especialidad. El síndrome de Rett, como yo contaba recién antes de entrar al aire, al ser un síndrome es complejo, ¿sí? O sea, la palabra ya síndrome le da cierta complejidad al cuadro. Que te invita a estar en permanentes estudios y conocimientos porque son cosas que no todos los síntomas que presentan las niñas, que ahora vamos a contar, tienen como un protocolo, una manera de seguir que uno llegue a un diagnóstico o a solucionar el síntoma. Entonces, cuando uno habla de síndrome, habla de un montón de características que se dan en una persona, a veces al mismo tiempo, de manera simultánea, o a veces primero aparecen unas y después otras. Entonces, requiere siempre de un trabajo en equipo, y el trabajo en equipo no es solo derivar. Trabajo en equipo es comunicarse con el otro profesional, es poner acuerdos y desacuerdos también, porque cada uno tiene su impronta, su manera de estudiar, su manera de abordar las cosas. Entonces el trabajo en equipo acá es fundamental para dar una información unificada a la familia en el caso de las niñas, porque si no, de repente, como tiene quizás los síndromes a veces requieren de muchas especialidades. Cada especialidad va a tener su manera de trabajar. Y su manera de expresarle a la familia. Si no hay un trabajo en equipo, somos muchas voces para una sola nena, para una sola familia. Entonces el trabajo en equipo es esto. Mira, vi a fulana, me parece esto, ¿qué te parece que hagamos tal cosa? Formar un criterio unificado. No, a mí no me parece que primero hagamos esto. Bueno, listo, bárbaro, comuniquemos a la familia. Claro, pues se crea una gran confusión para los papás que ya están abrumados, supongo, por un diagnóstico, y luego pasa esto, ¿no? Que pueden hasta dejar el tratamiento porque no le encuentran la vuelta. O uno no termina ofreciendo lo que en realidad la familia necesita, ¿no? Que son, esto que decías recién, ofertas, propuestas o maneras de hacer determinadas cosas para lograr un bienestar. Me parece que la palabra bienestar tiene que ser un norte, ¿sí? Que no se puede perder
y en el camino uno no tiene que perder algo que digo siempre yo, que es la coherencia y el sentido común. O sea, es hacer de lo ideal lo posible. Sí. No todas las familias cuentan con todos los recursos, tratándose de Es cualquier verdad. enfermedad o de cualquier complicación que esté referida a la salud. Entonces el trabajo en equipo acá es fundamental. Por eso, bueno, el ciclo de charlas que nosotros armamos de la facultad, que también la facultad es un lugar de formación, entonces que los chicos que salgan de la facultad sepan de qué se trata. También es una ventana de oportunidades. Bien, hablamos de síndrome de Rett y antes de charlar con quienes están del otro lado a través del Meet, que es una de las cosas que la tecnología nos permite, contanos un poco qué es, para aquellos que no hemos escuchado jamás la palabra. Bueno, el síndrome de Rett es un síndrome que está dentro de la clasificación de enfermedades raras. Mabel lo cuenta muy lindo. Ahora lo vamos a escuchar. Que tiene de característica una mutación genética. Hace muchos años el síndrome de Rett incluso estaba dentro de la clasificación de autismo. Y hoy no, tiene ya su nueva clasificación y habla de una alteración en los genes que implica un montón de signos y síntomas que son en general lo que uno trata de mejorar, ¿no? Bien. Cuando se instala el síndrome. Sí, no es algo que tiene una cura, entonces. En general, no hay una cura. En realidad uno lo que va tratando son las vicisitudes que van surgiendo, siempre en búsqueda del bienestar. Bien. Si te parece, presentamos a nuestros participantes de este Meet, protagonistas también de esta importante charla, encuentros que van a realizarse en forma virtual. ¿Con quién hablamos primero, Ayelen? Si te parece, Mabel, te presentás y después Juli. Primero, Ayelen. Si te parece, Mabel, te presentás y después Juli. Ok. Ahí está. Hola, buen día. Buenos ¿Me días. están escuchando? Por supuesto, estamos escuchando. Tenemos un poquito de delay, pero estamos Yo escuchando. no tengo retorno, estoy hablando sola. A ver si les llega nuestro mensaje. ¿Me pueden escuchar? ¿Te escuchamos? Yo sí te escucho, Mabel. Bueno, Sí, ¿querés vos? Entre nosotros creo que sí, pero no sé si ellos, Villaguay, no sé. Bueno. Les comento, yo soy Mabel, vivo en Esquel, Chubut, soy médica clínica y tengo una hija de 28 años con síndrome de Rett. El síndrome de Rett es algo que comienza en los primeros meses de vida. Es una enfermedad del neurodesarrollo parecida a la parálisis cerebral ECNE ahora. Pero uno se da cuenta porque el hijo va madurando en forma normal y de repente todas las adquisiciones que ha podido tener hasta que comienza esto, porque se gatilla por algo y comienza a caer todas las adquisiciones que tuvieron hasta ese momento. A esto se le llama regresión. Y así comienza el Rett, con la pérdida del uso voluntario de las manos, con deterioro de la comunicación y el comportamiento social. O sea, uno, si el hijo tuvo sonrisa social, deja de tenerlo, se pone muy serio, casi sin mímica. No puede, generalmente los chicos de 6, 8, 10, 12 meses tienden a hacer las mismas cosas que los papás tratan de estimular y eso ya dejan de hacerlo. También hay una ausencia del desarrollo del lenguaje, si empezaron a balbucear dejan de hacerlo. Y hay un retraso motor severo. Generalmente dicen que el retraso es psicomotor, no, ellos adentro siguen creciendo la parte cognitiva, pero como las neuronas motoras no andan, no funcionan, no se conectan bien, entonces ahí comienza el deterioro de la comunicación entre los padres y los que examinan a los chicos, y se piensa que el deterioro es psíquico, pero no. Sí emocional, pueden llegar a tener una depresión porque no se pueden comunicar, pero es eso, no se pueden comunicar, dejan de hablar.
comienzan con movimientos de las manos raros, que se llaman estereotipias, y una alteración de la marcha. Si lograron caminar, comienzan a caminar con las piernitas abiertas, como tambaleantes, ¿no? Y una cosa importante que los pediatras ven es que el perímetro cefálico, que es la medida de la cabecita, deja de crecer. Y eso tiene que alertarlos para enseguida comenzar una batería de solicitudes a las diferentes especialidades médicas para comenzar un diagnóstico. Esto sería el síndrome de Rett en su comienzo. Bien, si Julián, ¿querés contar más o menos presentarte primero? Bien, tenemos un tiempito ahí para que ellos les puedan llegar las preguntas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy el doctor Fernández Julián, médico gastroenterólogo infantil, especializado en motilidad y endoscopía. Esto hace que tenga una perspectiva un poco más cercana a lo que es la motilidad gastrointestinal, y sabemos que las niñas con síndrome de Rett suelen tener afectado el componente gastrointestinal, desde problemas en la deglución, enfermedades por reflujo gastroesofágico y constipación, ¿no? Cuando uno empieza a tratar este tema que es la constipación, hay diferentes aristas que tienen que ver con lo nutricional, el uso de laxantes, que hay diferentes tipos, en diferentes dosis, a veces podemos recurrir a enemas, pero bueno, me gustaría que Ayelen nos cuente un poco más cómo encara ella lo nutricional, y yo les puedo comentar si lo quisieran oír después del tema de manejo con farmacológico, ¿no? Bien, damos el pase entonces mientras esperamos un ratito a Ayelen. Bien, por ahí hicimos una introducción hacia cómo Mabel encontró diferentes tipos de síntomas y signos en su hija, ¿no? Y que por ahí fue difícil encontrar un diagnóstico preciso, y que hoy en día lo tiene, pero de igual manera es una lucha constante, ¿no? Todo diario, todos los días, y que necesita un equipo interdisciplinario. Sí, y de lo que decía Mabel, hay algo que resuena, que siempre lo charlamos, esto de la que lo contábamos, ¿no? Esto de la dificultad en la comunicación. Sí. O sea, así como nosotros como equipos de salud necesitamos tener una buena comunicación para la familia, es súper importante tener en cuenta que las niñas nos entienden, sí, solo que no Cuando pueden. decimos las niñas, ¿por qué solo las niñas? Porque es más frecuente en mujeres. Es más frecuente en mujeres, entonces se habla de las niñas Rett. Sí. Hay igual casos de varones, pero bueno, es más frecuente en mujeres. Entonces, la intención es esto, de poder encontrar una manera de entender, porque las nenas, al no poder comunicarse verbalmente, tienen un lenguaje corporal que las madres y las familias en general lo perciben. Saben el malestar incluso en los gestos, en la manera en que se sientan, en la manera del estado en general. Uno aprende ese lenguaje corporal ante la ausencia del lenguaje verbal. Y eso también indica el bienestar o malestar de la niña. Sí. ¿Cuál es lo peor? ¿Qué es lo peor que sufre una niña que tiene este síndrome? ¿Qué es lo que ustedes buscan en principio evitar? En general es muy frecuente dentro de los cuadros gastrointestinales, esto que nombraba Julián, ¿no? La dificultad para hacer caca, el estreñimiento y mucho reflujo, que genera mucho dolor. Cursan a veces con episodios de epilepsia. Epilepsia. En general es muy frecuente. Y que requiere, ¿no? todo un tratamiento, y también que ahora le pedimos a Mabel que nos cuente un poquito, el dolor también es gatilla para después desencadenar en una crisis. Entonces uno siempre va armando artesanalmente, porque es como un traje a medida, cada parte del tratamiento, de manera tal que no generar ni malestar ni dolor, o hacer estrategias para que prevenir, porque el dolor puede ser un punto gatillo para después tener una crisis. Claro. Mabel, si te parece, le contás un poquito cómo inicia
el tratamiento de rehabilitación una vez que se llega al diagnóstico y cómo es que la importancia, ¿no?, de poder sumar al equipo al Nutri y al Gastro, y después nosotros contamos con Julián a qué, digamos, puntualmente qué es lo que hacemos. Un poquito cómo inicia Bueno, les cuento que el síndrome de Rett es un síndrome codificado en el cromosoma X, en una región XQ28, y tiene un gen que lo codifica, que es el MECP2. Ese gen está mutado y tiene que traducir ese gen, es como un traductor, para hacer unas proteínas que tienen el mismo nombre, MECP2. Estas proteínas lo que hacen es iniciar o aumentar en el momento del crecimiento del chico, por eso es el neurodesarrollo, el crecimiento de las dendritas y de las células neuronales, las células del cerebro. Y al estar mutado comienza a fabricarse en menos cantidad, y esto no sucede, por eso tenemos la regresión y el perímetro cefálico más chico y todo lo que les comenté. Pero esto no solamente pasa en la parte neurológica, esto pasa en todas las células del cuerpo, entonces tenemos muchas otras cosas, no solamente epilepsia, sino que tenemos deficiente arquitectura en los huesos, o sea, todos los mecanismos están realmente comprometidos. Entonces vamos a tener muchos otros síntomas con los que lidiar. En el sistema digestivo lo que tenemos es toda una mala transmisión de la parte neurológica, y que envuelve todos nuestros intestinos para darle el mensaje de movimiento desde la boca hasta el ano. Entonces por eso tenemos un enlentecimiento de todo, de los movimientos de la lengua, del tragar los alimentos, del poder digerir los alimentos, en el estómago se quedan los alimentos, las chicas comienzan a tener reflujo, también tienen malnutrición porque también les anda mal el intestino delgado, y también tienen constipación, y constipación desde niñas. Las niñas tienen estereotipias y generalmente muestran por su estereotipia con las manos, mucho mano-boca, y eso nos tiene que alertar como papás, porque ellas hacen lo que pueden, porque ellas entienden perfectamente y nos demuestran con sus gestos corporales qué es lo que les pasa. Nosotros le tenemos que dar significante y le tenemos que empezar a traducir y educar a ellas, porque se las puede educar para hacer pipí, para defecar, se las puede educar para charlándoles, preguntándoles qué es lo que le duele, enseñarle las partes del cuerpo, para que ella pueda comunicarse, porque cognitivamente ellas están enteras, y uno es el responsable como médico y como padre de mejorar y traducir lo que ellas nos quieren decir y abrirles un canal. Por ejemplo, los ojos. Ellas pueden elegir con la mirada si uno le pone una tarjeta de sí y no, y le enseña lo que es el sí y le enseña lo que es el no. Uno puede preguntar si le duele algo, si la puede ayudar en algo, qué alimentos le gustan, para que no se frustren, para que no estén adentro de un cuerpo que las tiene amordazadas. Entonces, nosotros vemos todas estas cosas que les pasan a las chicas desde niñas. Por ejemplo, la salida de los dientes, la erupción de los dientes en ellas, realmente provoca mucho estrés. Es como vivir en un constante ataque de pánico, y eso lo tienen que entender los papás. Las chicas hay chicas clásicas que son muy comprometidas, que casi tienen poco movimiento, que son más enlentecidas en todo, y pero no por eso cognitivamente, porque son las que más están cognitivamente, las que han aprendido más. Y hay chicas que se pueden mover, que se pueden confundir con niñas autistas. Pero bueno, esto se sabe que por ser de transmisión
por el gen, por el cromosoma X, se da mayormente en niñas, pero también se da en un 1% en varoncitos. Entonces hay que aguzar el ojo, siempre pedir el genético si nuestras hijas o nuestros hijos tienen estos síntomas. Bien, ahí compartíamos la palabra de Mabel, que bueno, nos deja una explicación un poco más amplia sobre este síndrome, del cual muchos desconocen y que seguramente está mal diagnosticado en algunos lugares, ¿no? Porque bueno, como ella decía, puede llegar a confundirse con otro tipo de síndrome como ese autismo, ¿no? Sí, nos ha pasado que el diagnóstico de red llega después de otros 2 diagnósticos, pero cuando uno empieza a preguntar los síntomas, hay cosas que son coincidentes. Sí. Hablaba de un análisis, ¿no? Es un análisis genético. Bien. Como los cambios son bruscos, en general, viste que el control del niño sano se hace hasta los 2 años y el niño ha adquirido todas las habilidades. Entonces los controles digamos, de niños sanos se empiezan a espaciar. Uh-huh. Y de repente uno vuelve con el niño con un montón de habilidades que tenía y que retrocede. Y que ha perdido. Pero si uno empieza a indagar, como dice Mabel, es un niño que los primeros 6 meses quizás lloraba por reflujo, ¿no? Y tenía, digamos, un montón de indicios, pero bueno, la sospecha a veces aparece luego que se pierden las habilidades. En cuanto a la parte nutricional, vieron que yo siempre cuento que el intestino, bueno, es la puerta de entrada de todo lo que comemos y que es como le llaman el segundo cerebro, ¿no? Y hay una conexión entre el cerebro y el intestino que se perdió, ¿sí? La conexión ahí se perdió. Entonces, el cerebro realiza un montón de funciones ejecutivas, como cuenta Mabel, esto de masticar, tragar, agarrar, son movimientos voluntarios, pero también está alterado el involuntario, es decir, son funciones que el cuerpo ya viene a su propio ritmo y uno no le tiene que avisar al estómago contraete, deja de contraer, o al intestino. Entonces se altera tanto la musculatura completa. Entonces este enlentecimiento del tránsito intestinal, ¿sí?, que deriva muchas veces de constipación o reflujo, genera una inflamación sistémica de todo el cuerpo. Entonces es un cuerpo que de repente uno empieza a ver y varios sistemas no andan como debiese. Entonces, la función de la alimentación, que a veces también cursan con cierto grado de selectividad alimentaria, es recuperar los alimentos que dejaron de comer por algún motivo, ¿sí? Y siempre con un paso a paso, ¿sí? Porque, como digo siempre, la familia no es lo único que tiene que hacer, es llevarlas a terapia, ¿no?, asistirlas y hacer los cambios en la alimentación. Entonces, cuando recibo una niña con síndrome de red, se le intenta ayudar fortaleciendo lo que ya tienen de base, ¿sí? Si tienen horarios de comida, el volumen de ingesta, el tipo de comida que comen, si comen blando o comen con más texturas, y empezar a agregar los alimentos que por ahí están faltando para mejorar el tránsito de intestino. Y a veces se revisa, se cursa con enfermedad celíaca, hay un porcentaje que son celíacas, hay un porcentaje chiquito que tienen alergia, entonces se hace, en el caso de la alergia, se adapta. Se hace la dieta de exclusión por un tiempo, bueno, en el caso de celiaquía sabemos que es de por vida, pero eso mejora y uno llega al norte, que es el bienestar. Sí. Entonces, el aporte de fibra, que son los alimentos que a veces se comen en menor volumen en los argentinos en general, ¿no? Los argentinos comemos poca fruta, poca verdura y poca legumbre. Se hace énfasis en que se agreguen estos alimentos en la alimentación para mejorar el tránsito de intestino y el consumo de agua, que también son de tomar poca agua. Sí. Entonces nosotros tenemos que garantizar lo básico para que el intestino recupere lo que más se pueda, esa motilidad. Si plan A no alcanza, tenemos que ir a plan B, que ahora Julián va a contar brevemente, porque digamos, nosotros tenemos cinco sistemas de detox en el cuerpo y el intestino es uno. O sea, no hacer caca es no sacar la basura. Sí, nos intoxicamos. Entonces eso genera malestar. Entonces, bueno, tiene que funcionar bien el intestino, el sistema hepático también funciona todo lento, anda como digo yo en slow motion, todo lento. Entonces, bueno, uno tiene que priorizar por dónde va a empezar, ¿sí? Y por dónde va a seguir. Para mejorar la parte gastrointestinal. Hay niñas que hemos logrado resolver el estreñimiento y con alimentación, y otras que con alimentación no alcanzó y tienen que hacer uso de por ahí determinados suplementos para poder hacer caca.
Y bueno, en cuanto a los déficits nutricionales, sí, se ven a veces marcadas anemia o, bueno, a veces cuando el aporte de energía es muy bajo o de proteína se ve una baja en la albúmina. Tienen de por sí hipotonía muscular, o sea, poco músculo. Entonces, bueno, uno trata de hacer hincapié en eso. Tienen algo, digamos, como el intestino mal absorbe, no sabemos de todo lo que come, lo que puede absorber, o sea que no es solo lo que comemos, sino lo que el cuerpo hace con eso. Entonces, bueno, uno puede hacer un muy buen trabajo nutricional, pero si el intestino no aporta su parte, hay que poner foco ahí. Bien. Entonces, bueno, por eso decimos que es muy artesanal. Ayer charlábamos que cerrábamos el ciclo de 3 encuentros, lo cerramos ayer. Cuando uno hace recomendaciones es muy complejo y tiene que ser muy cuidadoso en hacer las recomendaciones generales, porque cada niña tiene su particularidad. Bien. Es un traje a medida. Bien, ahora bien, ¿qué hacemos después de todo esto? Después de todos estos conocimientos, ¿cómo trabajan en equipo? Porque, bueno, tenías la palabra de otro doctor que está especializado en otra rama. Mabel siempre dice que es necesario siempre la consulta al gastro para evaluar la función de todo lo que es el tubo digestivo, ¿sí? De manera preventiva, y también restaurar aquello que haya que reparar. Y la parte, bueno, la alimentación nos acompaña desde que venimos a este mundo hasta que nos retiramos, así que siempre hay cosas para aportar. A mí me gusta siempre hacer foco en el ámbito familiar, o sea, trabajar en la alimentación saludable de la familia. No es solo la niña la que tiene que comer sano, sino todo el entorno para acompañarlo. También por esto de la función social del alimento, ¿no? Porque si no, la niña come una cosa y el resto de la familia come otra y ella no te va a decir mucho, pero se va a sentir mal. Exacto. Así que si, Julián, si te parece, le contamos más o menos, digamos, cómo mejoramos esa motilidad cuando con la alimentación y todo lo otro que echamos mano no nos alcanzó. Bueno, como les decía, uno de los problemas más frecuentes es el estreñimiento o constipación, que afecta más del 90% de estas niñas, tiene diferentes orígenes. Muchas veces tiene que ver con una alimentación que está reducida en fibras, que hay poca ingesta de agua. La movilidad puede estar afectada, eso también altera la motilidad intestinal, porque si uno no se mueve, el intestino se mueve menos también. La medicación, hay ciertos fármacos anticonvulsivantes que favorecen el estreñimiento. Puede haber alteraciones de la microbiota intestinal, o sea, disbiosis. Esto per se puede estar originado por una alimentación selectiva, y esta disbiosis o alteración de la microbiota intestinal puede generar inflamación a nivel intestinal de bajo grado, que también compromete la motilidad intestinal. Otra de las cuestiones es que, como decía Mabel, este gen MECP2, que tiene que ver con las señales, las primeras etapas del neurodesarrollo, también podría afectar las neuronas que tenemos a nivel intestinal. Sabemos que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Por la cantidad neuronal que maneja. Entonces, todos estos factores contribuyen al estreñimiento, pero se pueden manejar con un abordaje adecuado, como les habrá comentado Yelén, desde la nutrición, la hidratación. Lo que yo hago en el consultorio, en primera instancia, es hablar un poquito de esto, de cómo están manejando la alimentación. A veces hay un hipoaporte, la alimentación es reducida, ver cómo se puede mejorar poco a poco, mejorar la hidratación en los casos que lo requiera, porque hay muchas chicas que toman muy poquita agua. Y después de un examen físico, constatar o no que haya un abdomen que esté en condiciones adecuadas, es decir, descartar bolo fecal. Cuando uno encuentra un bolo fecal, lo primero que hace es desimpactar, y se suelen desimpactar con enemas, no con enemol, sino con enemas, a veces en 2 o 3 días. Son enemas con solución fisiológica, que lo que hacen es ablandar este bolo fecal duro para que se pueda eliminar y después evitar que no se forme nuevamente. ¿Y cómo evitamos que no se forme nuevamente? Para eso nos ayudamos con ablandadores de materia fecal, que son los laxantes, que no es mala palabra, porque los laxantes, cuando son necesarios, hay que utilizarlos el tiempo que sea necesario, porque no generan ni acostumbramiento ni dependencia. Pero tengamos en cuenta de que si no hay una ingesta adecuada de fibras y líquidos, es muy probable que se requiera durante más tiempo el uso de laxantes. Tenemos laxantes que lo que hacen es aumentar la hidratación del bolo fecal, hay laxantes que estimulan la motilidad del colon para que se mueva con mayor fuerza, y hay laxantes que lo que hacen es lubricar el intestino para que la materia fecal se resbale, por decirlo de alguna manera, más fácil a nivel de la mucosa intestinal y sea más fácil su defecación.
Después hay otros tipos de tratamientos que maneja el especialista y todo está enfocado a mejorar este estreñimiento, ¿no? Porque si uno hace caca menos de 2 veces por semana y son cacas duras que generan dolor, estamos hablando de estreñimiento y eso genera disconfort, y dada la dificultad que tienen muchas chicas para la comunicación verbal, quizás no puedan dormir, quizás tengan episodios convulsivos, todo por dolor, por esa acumulación de materia fecal y gas, y si uno no lo puede ver, tampoco lo va a poder solucionar. Por eso es importante que el médico clínico, el pediatra, oriente a los padres para ver la necesidad o no de consultar al nutricionista, de consultar o no al gastroenterólogo, para mejorar la situación gastrointestinal de las niñas. Bien, ahí teníamos la palabra especializada, ¿no?, de Julián Fernández, Ayelén, respecto a cómo se trabaja cuando lo demás no funciona, o simplemente cuando el tratamiento necesita en forma urgente que se elimine esa materia fecal, por ejemplo, ¿no? Sabemos que tenemos poquito tiempo como para hacer un cierre, pero nos gustaría, Ayelén, si te parece, hablar último con Mabel, que bueno, nos ha prestado su conocimiento a través de su propia vida, ¿no?, de su propia familia. Sí, y también para cerrar, digo, esto del trabajo en equipo, la virtualidad nos ayudó un montón para que las familias puedan llegar a determinada información, incluso hasta las consultas online ha permitido, ¿no?, poder resolver varias cosas. Bien, Sí. a ver si se escucha. Mabel, si querés decir tus últimas... Agradecerle primero también Sí. a Mabel por contar su experiencia y por ayudarnos también en esta parte tecnológica, que por ahí tenemos un espacio de tiempo, pero pudimos escucharla perfectamente. Mabel, ¿nos escuchás? Sí, buenísimo. Les comento que un octubre de 1999 fue cuando se descubrió, sale a la luz y se nos comenta a los padres con síndrome de Rett que estaba codificado en el cromosoma y en el cromosoma X, y que lo podíamos encontrar en el gen MECP2. Eso fue un antes y un después, porque uno tenía un diagnóstico un poco más certero. Pero bueno, después es como una montaña rusa, y lo que yo les pido a los papás que tengan hijos, que consulten y que se fijen cómo se mueven sus hijos, si te dejan de mirar, si dejan de hablar, si dejan de tomar objetos, si caminan mal con las piernitas muy abiertas, que consulten, y que no si le dicen que no, que por ahí otro médico que por ahí esté más interiorizado del neurodesarrollo infantil. No se queden con una cosa o que le dijeron que no, sigan preguntando. Si su hijo o su hija une las manos y está como lavándose las manos todo el tiempo, eso no es normal. Si tu hijo o tu hija tiene problemas para tragar, o deja de mirarte, o el pediatra te dijo no le está creciendo bien la cabecita, hay que seguir estudiando, y hay que hacer un estudio multidisciplinario lo más rápido posible para poder atajar todo lo que se viene después, porque lo vemos con las chicas más grandes, para ayudarlos desde la infancia, como se desconocía en el tiempo que mi hija nació, ¿sabes? Bien, ahí escuchábamos a Mabel, tiene un pequeño inconveniente, la verdad es que por ahí esta dificultad en cuanto al MIT, ¿no?, a la tecnología, bueno, cortó comunicación. Agradecerle muchísimo este contacto. Espero que no sea el último contacto, Ayelén, si te parece, poder charlar nuevamente con ellos. Sabemos que van a seguir trabajando. Estos han sido un ciclo de 3 charlas, Ayelén. Sí, para celebrar el mes Rett. Sí. Y contando con la Facultad de Kinesio, que también el abordaje kinésico es parte del trabajo interdisciplinario, se realizó este ciclo de charlas, que fueron 3 miércoles consecutivos. No, primero fue un viernes y después 2 miércoles, para abordar los temas más frecuentes, como la epilepsia, ¿sí? Bueno, todos los abordajes en cuanto a la alimentación y los desafíos, y bueno, y la parte de motilidad intestinal, que es la que cerramos ayer.
Bien. Y estuvo súper interesante porque, bueno, había como un resumen de preguntas que las familias ya nos iban haciendo. Había temática para tratar. Sí, sí. Uno contaba brevemente el por qué y el para qué, sí, del abordaje nutricional o gastrointestinal, bueno, en el caso de la epilepsia. Y como decía ayer Julián, es buscar soluciones nuevas a problemas viejos, digamos. Mabel, que tiene ya su hija adulta, lo transita tranquilamente, digamos, y uno siempre va buscando soluciones. Porque a veces, nada, hay recidivas, hay esta vuelta de los mismos síntomas. Entonces la idea es siempre, el norte es el bienestar de la niña y la familia. Claro, exactamente. ¿Algún mensaje para la gente? Por ahí Mabel hablaba de prestar atención a muchos síntomas, a pequeñas cosas que por ahí en un bebé no nos vamos dando cuenta o creemos que es normal, o que el mismo pediatra te dice, es normal esto que pase, y a veces no lo es. La recomendación que tengo, y un poco también lo hago como mamá, es las familias necesitamos saber qué es lo esperable para el otro. Nosotros llevamos a los chicos a control y te dicen, no, viene bárbaro. Y uno no sabe qué es lo bárbaro. No todas las familias saben qué es lo esperable para la edad. Los hitos del desarrollo no es una herramienta que tengan todas las familias. Entonces, las pautas de alarma, Mabel las contó bien, son bien claritas en cuanto a la regresión. Pero no sé si todas las familias en Argentina saben qué es lo esperable en el desarrollo según edad. Parece que es una herramienta para empoderar a las familias y decir, bueno, hasta esta es edad, una herramienta preventiva. Sí, yo sé que la sonrisa social tiene que aparecer a tal edad. Y yo no sé si todas las familias lo saben. Es como nosotros cuando yo trabajaba en el centro de salud, digo, no, revisemos la dilución de la leche. O sea, uno tiene que saber la herramienta básica del conocimiento. O sea, esto es lo básico que mi niño necesita. Y yo no sé si todas las familias lo saben. Y como es una enfermedad, dentro de las enfermedades raras, el peregrinar hasta llegar al diagnóstico a veces demora 24 meses. Y en el mientras tanto uno va apagando incendios. Entonces, es bien clarísimo la pérdida de habilidades en el caso de este síndrome, pero los hitos del desarrollo... me parece que es algo que se puede trabajar desde la promoción y la prevención para que la alerta llegue antes. Claro, exactamente. Y mejorar la calidad de vida de la alimentación estas niñas, saludable siempre la alimentación saludable atraviesa las enfermedades. O sea, la alimentación saludable tiene que estar incluso en la mujer, o sea, cuidar la salud de la mujer antes de gestar. Eso garantiza que toda la predisposición genética a tener una determinada enfermedad yo la minimice. Porque si yo a los genes, tanto los buenos como los que nos traen problemas de salud, los alimento y les doy un entorno para que se desenvuelvan... es como una lotería, ¿no? Y hay algo que los gatilló, la predisposición genética está, algo lo gatilló, es el entorno, entonces hay que seguir trabajando en el entorno alimentario es fundamental, la alimentación te atraviesa en todas las enfermedades, siempre hay algo implicado en la alimentación. O que se puede mejorar a través. O que se puede mejorar a través de la alimentación. Ayelen, muchas gracias. A ustedes. Ha sido un placer charlar con la licenciada Ayelen Pérez respecto a este síndrome que desconocíamos y que realmente